Vamos a hablar hoy de un tema práctico, hermanos, porque bien decía el hermano Juanjo que la vida del cristiano es bastante sencilla cuando aceptamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero luego en el día a día muchos de nosotros también nos topamos con algunas situaciones que nos ponen y nos confrontan acerca de lo que la palabra de nuestro Dios tiene para nosotros. Fíjense, a manera de introducción, hoy quiero hablarles acerca de la lengua, acerca de este órgano de nuestro cuerpo que en muchas ocasiones nos sirve para maldecir y en muchas ocasiones también nos sirve para bendecir. Pero antes de entrar de lleno al tema, quiero compartir con ustedes un pequeño contexto importante, un contexto teológico. Como saben, los miércoles estamos estudiando la epístola a los romanos. Y Pablo nos habla de una forma más profunda acerca de ciertas doctrinas, la doctrina, por ejemplo, de la elección, la doctrina del arrepentimiento. Es decir, Pablo no solamente como discípulo, pero también es un teólogo que habla con mucha profundidad acerca de doctrinas. Pero hoy el Señor me permite compartir con ustedes un mensaje que primero es para mí acerca de una parte práctica. Y por eso es que quiero compartir con ustedes el capítulo 3 de los versículos 1 al 12 de la carta de Santiago. Santiago, por su parte, nos habla de una fe práctica, una fe sin rodeos, una fe que debe ir acompañada de acciones concretas. Santiago, a diferencia de Pablo, no porque Pablo no lo haga, pero lo hace de una forma diferente. Pareciera, dicen los tratadistas, que Santiago da por hecho de que alguien más ya hablará de una forma más filosófica o más teológica acerca de las doctrinas y él prefiere irse a lo práctico. Pero lo más maravilloso de esta carta y del capítulo 3 y exclusivamente del tema de la lengua es que Santiago nos hace ver cómo en nuestro día a día podemos realmente demostrar si somos cristianos o no somos cristianos. Es decir, si ese llamado que el Señor tuvo con nosotros y esa aceptación de Él como nuestro Señor y Salvador también se refleja en nuestro día a día. Recordemos que Santiago tiene una parte que es por todos conocida. Dice, porque la fe sin obras es una fe muerta o es una fe vana. O sea, no tiene sentido. Lo que Santiago nos quiere venir a decir y que ahora veremos con profundidad es que no podemos vivir como cristianos con una contradicción aparente, ni hacia nosotros, ni hacia los demás. Y entonces él empieza con una parte bien sencilla, pero bien trascendente, porque dicen que la mayor parte de los pecados diarios, pecados entendiéndolo como ya somos cristianos de transgresiones, es decir, de cosas incorrectas, la mayor parte de los pecados, aunque simples, comienzan con el habla, comienzan con la lengua. Es decir, hagamos una reflexión de que todos los días la manera en cómo nos hablamos en casa, los que somos casados, los que tenemos alguna pareja, los que hablamos con nuestros hijos o con nuestros papás, con nuestros compañeros de trabajo, en todo tiempo estamos hablando. Y hoy Santiago nos recuerda que el cristiano práctico, sin rodeos, sin la parte espiritual que forma parte de nuestro crecimiento, pero que la deja de lado. Santiago viene a hablarnos de una forma directa y nos dice, mira, ¿quieres reflexionar que realmente estás dando buen testimonio de tu cristianidad? Pues vamos a ver cómo te comportas por medio de tu lengua, por medio de tus palabras, porque es una forma de externalizar. Y vean, la lengua, un miembro de doble filo, porque muchas veces durante un día normal podemos hablar muy bonito y durante ese día, cuando no estamos dominados por el espíritu, nos salen palabras altisonantes, por decirlo en un lenguaje cristiano. Con la lengua maldecimos y con la lengua bendecimos. Y dice Santiago, no hermanos, no nos equivoquemos. Eso entre nosotros no debe ser así. Si queremos tener un termómetro de cómo realmente estamos reflejando nuestra vida cristiana de una forma práctica, no solo emocional,
vamos a ir cultivando nuestra comunión con el Señor, fortaleciendo nuestro corazón, guiando nuestra mente para que después podamos hablar en consecuencia. Dice que tus palabras sean sazonadas con sal. Mira lo que le traje tres Biblias porque es decir, me tuve que apoyar en que las traducciones de la Biblia pues también nos ayudan. Fíjense un dato curioso. Dice, la mayoría de las personas necesita un poco de entrenamiento para aprender a escuchar, porque por naturaleza nos gusta responder. Un proyecto de investigación descubrió en Estados Unidos que una persona escucha solo durante 17 segundos antes de interrumpir para dar su propia opinión. Esta prisa por responder es la que siempre provoca discusiones. Fíjense si la palabra de Dios no es realmente tan práctica que una de las versiones nos pone esta reflexión tan impactante. Dice, fíjense otra versión, ¿eh? Esta es la parte del contexto, para que vean la importancia para mí de este tema. Dice, un cuerpo humano es arrojado delante de ti sin movimiento. Imaginemos que se nos arrojan un cuerpo humano, sin habla. Tu trabajo es determinar si está vivo o muerto. ¿Cómo resuelves el acertijo? Dicen unos, de forma sencilla, revisa a ver si respira. Dice, es posible para una persona sostener la respiración por un tiempo, pero tarde o temprano, si hay vida en el cuerpo, respirará. En la vida espiritual, esto también se aplica. La vida nueva, la de cada uno de nosotros, se demuestra a sí misma a través de la respiración espiritual y por ende, tu edificación a la hora de hablar. La respiración del cristiano son tus buenas obras. Por eso cuando Santiago dice, y veremos más adelante, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada, no solo significa a las palabras de maldecir y bendecir, significa que tú no puedes hablar todo el día puras bendiciones, pero a la hora de actuar, tus acciones te delatan como un no cristiano. Por eso la respiración espiritual es importante. ¿Vale? Esto es para contextualizarnos. En conclusión, Santiago nos dice que la fe debe obrar, es decir, que la fe debe ser práctica, que la fe debe producir, es decir, que nosotros debemos dar fruto. O sea, una cosa es que lo practiquemos, pero después debemos dar fruto a todos, a nuestros familiares que no son creyentes, a nuestros amigos, a la sociedad y en nuestra casa, comenzando por nuestra casa. Y dice, y la fe debe ser visible. Todos deben ver que realmente vivimos como cristianos. Hemos cantado, Señor, gracias porque un día nos llamaste y el Señor sabe que no somos perfectos y tropezamos. Entonces, por eso Santiago nos dice, vamos a ver dónde podemos focalizar esos tropiezos para reconducir nuestra vida cristiana, nuestro testimonio de vida. ¿Vale? Entonces vamos a leer Santiago 3, del 1 al 12 en la Reina Valera, ¿vale? Santiago 3, del 1 al 12. Yo lo leo en voz alta y ustedes van siguiendo, por favor. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo.
e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dios bendiga su palabra. Fíjense cómo Santiago empieza a decir hermanos míos, porque se dirige a aquellos que creen que son cristianos, que él da por hecho que lo son, o que ellos creen que lo son. Y les habla en todo tiempo, hermanos míos, les refrenda esa parte. Fíjense, ¿qué pasa? Santiago empieza poniéndonos un ejemplo clave para la iglesia y dice, los que tenemos la responsabilidad, donde yo me incluyo, los que tenemos en la responsabilidad de compartir la palabra con los demás. Proverbios 10:19. En las muchas palabras hay transgresión. La transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Es decir, no se trata de hablar por hablar, pero Santiago pone el primer ejemplo y le dice acerca de los maestros a los que compartimos la palabra de Dios, dice, cuidado, porque en la forma en la que tú enseñes, si tu vida no te acompaña, si lo que dices no edifica, tú puedes hacer entonces que los que están aprendiendo se desvíen. Así como los puedes guiar para bendición, los puedes guiar para perdición. Y si a eso tu vida práctica no va de la mano, aún puedes perjudicarlos más. Por eso les puse la cita de Proverbios, dice, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Es decir, mejor es que seamos prudentes a la hora de hablar. ¿Vale? Y así empieza Pablo diciendo, y se los vuelvo a repetir cómo inicia el versículo de Santiago, y dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque es una responsabilidad compartir la palabra. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, porque no somos perfectos, y Santiago lo sabe. Si alguno no ofende en palabra, este es el varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Fíjense lo que nos dice Lucas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso cuando les dije, hermanos, que lo más importante es nuestra respiración espiritual, quiero hacer este hincapié que en nuestro corazón es donde se anida la comunión con el Señor. Santiago lo que nos viene a decir es, no pretendas controlar lo que hablas o ser prudente con lo que hablas si primeramente no has vivido una transformación interna de tu corazón. Y esa transformación interna de tu corazón inició el día en que tú creíste en Jesús como tu Señor y Salvador, pero tienes que estarla alimentando, tienes que estarte entrenando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra. Muchas veces hoy, y los hermanos así en la reflexión, muchas veces ya hay iglesias donde la prédica de la palabra es lo que menos importancia tiene. Y no es que el tema emocional sea un tema menor, pero tenemos que ser exhortados para saber realmente en este mundo caído y que todos los días estamos puestos a prueba, ¿cómo vamos a enfrentarlo?
Pues con esa respiración espiritual, con ese entrenamiento constante. ¿Verdad que nos entrenamos para otras cosas? ¿Verdad que nos preparamos cuando vamos a correr un maratón? ¿Verdad que nos preparamos cuando vamos a presentar un examen? ¿Verdad que nos preparamos cuando el niño tiene que ir al otro día a la escuela? Bueno, pues no olvidemos también que todas esas actividades del día a día, hoy Santiago nos dice, hey, vigila, porque tu palabra va en todas ellas. Y si tu respiración espiritual no está fuerte, de nada sirve que tú digas, prefiero no decir eso, prefiero decir el otro. Primero tiene que haber una verdadera transformación del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Y fíjense cómo eso lo sabe el rey David. Miren, en Salmos 141, 3, 4, dice el rey David, él sabe que él puede controlar su boca, era el rey. Pero fíjense cómo con humildad, con devoción, con reconocimiento que se trata de Dios y no de nosotros, dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. O sea, cuida mi boca, Señor. Pero fíjense, empieza con eso, con la parte externa. Pero vean lo que dice, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus delicias. Hermanos, nuestra fe es una fe práctica, una fe razonable. No venimos aquí de una forma emocionalista, sino el mismo rey David sabe que el Señor nos transforma de tal manera que nos hace cambiar nuestra mente y nuestro corazón, para que entonces en consecuencia nuestras palabras sean de bendición. Dice Santiago en 1:26. Y aquí lo ligamos porque vean cómo Santiago, y tal vez ese contexto me omití decírselos, pero Santiago en el capítulo 1 y 2 da muy buenas connotaciones para reforzar la idea de la lengua. En el capítulo 1 da fuerza a la parte de la duda. Y dice que pareciera que cuando nosotros como cristianos dudamos, porque es parte de la naturaleza caída que tenemos, debemos vigilar, porque pudiéramos estar mostrando que somos, pues, como las olas del mar, inestables, ¿vale? Y en el capítulo 2, Santiago nos habla de la sabiduría durante las tribulaciones, de pedirle a Dios sabiduría en las tribulaciones. Pero en el capítulo 1 hace un énfasis muy importante a este tema de la lengua y dice, si alguno se cree religioso, y lo ligo con lo que nos dijo el hermano Juanjo, dice el hermano Juanjo, no nos equivoquemos, hermanos, la verdad no es una religión, es la persona de Jesús. Pero en este contexto, dicen los estudiosos que deberíamos leer, se las leo como está en la Biblia, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, otra vez, la religión de tal es vana. Como lo debiéramos leer es, si alguno se cree cristiano entre vosotros, entre nosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña el corazón, él no es cristiano. Así es como debiéramos leerlo en una enseñanza práctica de Santiago. Y empieza entonces Santiago ya en la parte entre la mitad y al final de lo que quiero compartir con ustedes, nos empieza a poner unos ejemplos prácticos y contundentes. Santiago no anda con rodeos. Quiere que nosotros nos veamos ante la palabra de Dios reflejados. Y dice, así también la lengua, Santiago 3:5, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice, mira aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjense la responsabilidad que Santiago nos da como cristianos a la hora de hablar, a la hora de compartir, pero también a la hora de mostrar nuestra vida práctica delante de los demás. Para mí es un momento que me hace reflexionar, porque los que tenemos trabajos o actividades en las que todo el tiempo estamos interactuando con las personas, es una enseñanza práctica para mi vida como cristiano, saber que solamente Dios es el que me puede transformar interiormente para que yo pueda reflejar un lenguaje de alabanza con una actitud de un cristiano correcto. Fíjense la siguiente.
Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad, porque realmente muchas veces hablamos sin pensar, nos arrepentimos de lo que decimos y muchas veces lastimamos a los demás con lo que decimos. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, y inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjense la trascendencia que tiene nuestra lengua y nuestras palabras. O sea, fíjense el impacto de nuestro día a día cuando no recordamos estas palabras de Santiago. ¿Por qué? Porque el que puede controlar la lengua dice que es capaz de controlar todo su cuerpo. Imagínense, hermanos y hermanas, y me pongo a pensar yo, si pudiera ser capaz de controlar muchas cosas que sé que están mal. Pues el primer paso por el que debiera empezar es que en esa respiración espiritual, en ese entrenamiento espiritual con Dios, lo primero que debo reflejar es que mis palabras sean de bendición, sean de edificación. Y dice, y he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, dice Santiago. Cuando un caballo está desbocado, cuando un caballo va por donde quiere, nosotros le ponemos freno en la boca para que pueda ir a donde nosotros decimos. Nosotros debemos de permitir que el Señor gobierne nuestras vidas. Y esa es otra cosa que no nos gusta hacer porque no nos entrenamos diariamente. Porque no permitimos que el Espíritu del Señor, que ya mora en nosotros, con el cual hemos sido sellados, nos gobierne. Dice, dirigirnos así todo el cuerpo. Mirad también las naves, aunque grandes, dice que van gobernadas por un timón, que quien las gobierna las guía, las encausa. Y es tan pequeño un timón, así es nuestra lengua, es la que nos da el norte. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Santiago me dice a mí hoy en esta noche y nos dice a cada uno de nosotros, hermanos, ciertamente tú puedes decirte cristiano, pero con tus acciones no reflejarlo. Ciertamente tú puedes decir que el Señor Jesucristo es tu Señor y Salvador, pero tus palabras no son alabanza, olor fragante para Él. Ciertamente tú puedes decir que eres cristiano, pero tu relación personal con el Señor no está siendo fortalecida. Ciertamente puedes decir que un día aceptaste al Señor Jesús como tu Salvador, pero hoy en día no estás actuando como realmente debes vivir, como realmente un cristiano obediente tiene que reflejarlo. Proverbios 17:28 dice, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. O sea, imagínense cómo Proverbios nos recuerda, nos dice, si las personas que no conocen al Señor, si aquellos que no han rendido su vida a Cristo, si aquellos que no se dicen cristianos, cuando callan son considerados sabios, nosotros que conocemos quién es la verdad y que vivimos conforme a la palabra de Dios, debiéramos ser prudentes a la hora de hablar. Estamos por terminar. Fíjense otros dos versículos para reafirmar este concepto. Dice Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida, gracias Dani, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Finalmente, hermanos, quiero dejarles dos versículos para que veamos cómo debiera ser nuestra alabanza, cuáles debieran ser nuestras palabras de adoración al Señor. Porque al final, cada domingo, cuando tenemos la oportunidad de abrir su palabra y de entender el Evangelio, no podemos tampoco dejar de lado la obra en la cruz de Cristo, porque entonces nada de lo que decimos aquí, de lo que vivimos, tiene ningún sentido. Y dice el Salmo 35:28, y mi lengua hablará
de tu justicia y de tu alabanza todo el día. ¿Cuánto tiempo hemos estado esta semana cantando alabanzas durante nuestro día, orando al Señor durante nuestro día? Y mi lengua hablará de tu justicia y tu alabanza todo el día. Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca, dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Sean gratos los dichos de mi boca, es decir, que hable yo cosas que sean agradables y que reflejen mi conducta y que reflejen mi fe. Y la meditación de mi corazón, otra vez, que ese refuerzo espiritual, que esa comunión espiritual con el Señor realmente siga transformando y perfeccionando la vida de cada uno de nosotros. Dice, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. O sea, esto es lo que quiero compartirles, hermanos. Cuidemos cómo hablamos, pero para cuidar cómo hablamos, primero debemos cuidar cómo está nuestra comunión con el Señor. No podemos maquillar el exterior. Primero tenemos que permitir que el Señor nos siga transformando y perfeccionando en el interior. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y que el Señor bendiga su palabra y que durante esta semana, fíjense, les quiero dejar un pequeño, no reto, pero una pequeña exhortación. Dice, respira 3 veces profundamente. Vamos a respirar 3 veces profundamente. Haciendo alegoría a lo de la respiración espiritual, ¿eh? No, esto no tiene ningún significado mágico. Dice, ahora, dice este tratadista, dice, podemos hacer un plan de respiro espiritual durante el día. Podemos escribir en nuestra mente 2 personas que durante la semana podremos compartirles un respiro de la palabra de Dios como aire fresco. Que puedas darle mediante un inesperado acto de gentileza una palabra de ánimo, un cumplido auténtico o una ayuda práctica. 3 cosas: acto de gentileza, una palabra de ánimo o una ayuda práctica. Dice, esto le despertará la curiosidad, lo suficiente para preguntar, ¿qué es lo que tienes adentro? Y yo les dejo esa reflexión, hermanos. Si alguien nos pregunta qué tenemos adentro, pero si nosotros no estamos preparados, ¿cómo vamos a mostrar lo que abunda en nuestro corazón si no hemos estado fortalecidos en la palabra del Señor? Amén.